porque menos mal que todavía existen periodistas en España que hacen su trabajo y, por ejemplo, en este caso, sobre muchas formas, cómo se ha falsificado o manipulado datos en Madrid especialmente, ha informado El Diario. ¿Tú hablas también vasco o no? ¿Tú hablas vasco? Sí, bueno, sí. Nahi baduzu, euskaraz hitz egiten dugu, ¿Tú hablas, sí, de verdad? Vasco, Sí. wow. ¿Cómo Bueno, es eso? bueno, si vives aquí durante muchos años, yo creo que un poco de respeto ante la gente hay que tener Wow, y por wow. lo menos para defenderte. Y bueno, es un drama que mucha gente no quiere aprender lo que viven aquí. Ya, es difícil, ¿no? Sí, bastante. Sí, sí, pero explícanos un poco cómo tú, como periodista corresponsal alemán, has llegado al País Vasco. Bueno, yo trabajaba siempre antes para medios alternativos. Por ejemplo, yo me hizo periodista en la primera radio libre en Alemania. No sé si conoces un poco la No. historia de Radio Dreieckland, que era una radio pirata que empezó con las luchas antinucleares cerca de Friburgo. Y bueno, luego teníamos cuando Francia, esto era una situación bastante interesante, que bueno, ahí está la frontera y nosotros teníamos las antenas en los boscos y podíamos emitir de Francia hacia Alemania. Y Wow. luego había una situación también en Alemania, pues bueno, queremos cambiar un poco la situación y bueno, empezamos a emitir desde Friburgo. No he encontrado nunca la emisora y luego poco a poco había también en Baden-Württemberg suavizando un poco las leyes y nos dejaron pasar, ¿no? Y bueno, todavía existe la radio y bueno, siempre teníamos, porque en el País Vasco hay un mogollón de radios libres y siempre tuvimos contacto con ellos. Luego trabajé en un proyecto de intercambio de emisiones entre radios libres con un sistema entonces todavía con cassette, Wow. grabando los cassettes, solíamos hacer las traducciones, sincronizarlo y mandarlo a los diferentes radios para que se vea un poco cómo una radio ve un tema y cómo lo discuten en otro sitio, un poco un intercambio cultural a este nivel. Esto pagó la Comunidad Europea, pues no estaba mal. Y bueno, a raíz de esto he venido muchas veces al País Vasco, a congresos, conocí a gente y luego, bueno, como el amor y El esto, amor. Qué bien. Vale, pues eso. y esto ayuda mucho y así que, bueno, al final me quedé aquí. 8 apellidos vascos, ¿no? Yo no tengo Bueno, ni uno. bueno, y entonces tú has vivido toda la época de ETA también y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ya los últimos. Bueno, yo conocí un poco el País Vasco también en la fase dura, pero luego bueno, la fase del final, vamos a decir, que ya no tenía ETA este apoyo social, porque claro, las acciones que hicieron cada vez eran más descabelladas hasta que al final eh, el atentado de la T4 bueno, esto era bueno, su tumba que se cavaron, porque ya aquí ya no, mucha gente igual no dijeron nada, pero bueno, estaba claro que nadie quería esto y menos mal que había gente como Arnaldo Otegi y estos que veían claro que esto tiene que acabar cuanto antes y trabajaban años y años y años, aunque fueron encarcelados por ser miembros de ETA para disolver eh, el grupo y bueno, al final eh, ya sabemos que también el Tribunal de Derechos Humanos de Europa quitó esta sentencia porque era totalmente arbitraria, no tenían un juicio justo y por lo tanto ahora, bueno, han pasado 6 años y medio en la cárcel por ser miembros de ETA y al final sabemos que no son, que Ya, no es. ya, ya. Y esas son las cosas y bueno, menos mal que ha acabado todo esto porque claro, esto
Em, Pero al principio tú has simpatizado con ellos o... no, yo siempre defiendo el derecho de autodeterminación de cualquier pueblo. Si alguien quiere ser independiente, por mí, pues si hay una mayoría democrática, como en muchos sitios, o no, como hemos visto en Escocia o en Quebec, han hecho referéndums y hasta ahora han salido en Quebec 2 veces que quieren quedar dentro de Canadá. Y bueno, pero si otros quieren salir, como en el caso de Kosovo, bueno, ¿qué se va a hacer? Se puede hacer lo que ha hecho Serbia, ¿no? Empezar una guerra para que no salgan, o se puede ir por la vía, por ejemplo, civilizado que hicieron los checos y los eslovacos. Vale, es como una pareja que se quiere separar y lo puedes hacer a hostias, y con una pelea y una guerra sobre los niños y la casa y lo que sea, o vale, que ya no queremos estar juntos, nos separamos y no había ningún follón ahí. Y de esto no habla nadie, ¿eh? Que es un ejemplo como se puede hacerlo. No, y también se ve en Cataluña el enfrentamiento solamente ha hecho crecer este movimiento. Y el otro día en el Círculo Corresponsales tuvimos una conversación con Isabel Ayuso y... Isabel Ayuso no, la de Ciudadanos, porque siempre vienen con lo de Bildu, 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 ¿cómo se puede pactar con Bildu? Pero Bildu es la consecuencia de ya no hay ETA. Es que, pero yo a veces, no sé cómo tú lo ves, pero me sorprende a veces aquí el nivel de periodismo también, que es posible ese tipo de discurso, ¿sabes? No, es un nivel pésimo de periodismo. Tenemos los grandes medios que tienen una línea cada uno, más o menos según el partido a que pertenece o está ligado, ¿no? Que tenemos todo el grupo Brisa, que son la Radio Ser, El País y alrededor, que defienden más o menos la línea de Sánchez, socialdemócratas. También sabemos que mucho tiempo estaban contra Sánchez y hicieron todo para que no sea él el presidente, ¿no? Pero bueno, ahora han aceptado que él es el jefe del partido y bueno, hay que defenderlo. Luego tenemos los otros, el Mundo, Vocento y todo el grupo de las derechas y que defienden las posiciones según Ciudadanos, el PP o hasta Vox, ¿no? Y luego en la izquierda prácticamente no tienes nada, prensa escrita, tienes igual los medios por internet, el diario público, y así funciona un poco. Pero yo creo, cuando veo un poco todo el esquema, los todavía más interesantes, todo esto que no defienden totalmente claro una línea de partido, son estos de diario y público, aunque también últimamente cuando leo algunas cosas en el diario, que era para mí un periódico bastante bien, digital, pero últimamente es un poco la línea demasiado poco crítico con el gobierno, y porque bueno, son un poco cerca de Podemos y no quieren criticar demasiado. Y para mí nuestro trabajo como periodista es Yeah. criticar, ¿no? ¿Cómo lo ves en Alemania? Tú trabajas para un periódico que se llama Neue Deutschland, que es un medio que existía durante la DDR, ¿no? Y Sí, luego bueno, se ha esto era salvado. Sí, era el órgano oficial del yeah. Partido Socialista, ¿no? Y bueno, han hecho un cambio que ya no tiene nada que ver con esta línea, ahora está un poco ligado vamos a decir, a la Link, ¿no? Más o menos, pero menos mal que no está, que no es un órgano del partido, como por ejemplo se ve aquí. Hay mucho más libertad porque yo con mis posiciones soy el vivo ejemplo de que no es así, porque
claro, toda la izquierda en Alemania con el tema de nacionalismo, entre comillas, o autodeterminación, vascos, la lucha de los catalanes, tienen un gran problema, porque claro, todo lo que se dice nacionalismo en Alemania suena como facha, ¿no? Ya, Y ya. esto, eh, bueno, pero bueno, aceptaron que, bueno, que hay alguien ahí que lo escribe de su punto de vista bueno, yo lo veo bien porque hay una cierta, eh, vamos a decir, un abanico amplio de posiciones. En Alemania dices que la Pero gente bueno, es viejo. en Ya, Deutschland, ¿no? ah, ok, ok. Y más todavía en Telepolis, ¿no? Que ahí que ahí escriben gente como yo, luego también hay posiciones hacia la derecha, es Ya, totalmente amplia. Y a mí me parece muy bien para que se discute sobre los temas, sobre diferentes ámbitos, claro, con respeto, ¿no? eso es, eso es, eso es, claro. Que también hay que debatir con la extrema derecha. Es necesario también, aunque igual como con la extrema izquierda, es que es importante eso, creo que también. Pero si comparas España, el sector de medios con Alemania, ¿veis que en Alemania todavía tenemos más calidad o estamos en el mismo camino de todo político correcto y Sí, mainstream? sí, estamos en el camino. Cada vez, yo creo que en España prácticamente esto no existe como el öffentlich-rechtliche Rundfunk, ¿no? Unos medios vamos a decir, del medio públicos que financiados por el dinero de los contribuyentes, como pagamos una cuota cada X tiempo para financiarlo, y estos medios tienen para mí el deber de informar globalmente, sobre todo, ¿no? Que también temas que normalmente no aparecen, pero lo que vemos es cada vez estos medios también eh, quieren competir, aunque no es necesario, porque la financiación es diferente, con los grandes medios privados. Y entonces tenemos más o menos lo mismo y cada vez menos periodismo de investigación, sobre temas que en los otros medios, porque no venden, no aparecen. Y para mí esto tendrían que hacer. Y cada vez es más también, bueno, siempre la línea general, ¿no? Que cuando veo un poco como el Deutschlandfunk, antes también solía hacer reportajes para el Deutschlandfunk, o habla, por ejemplo, sobre el conflicto catalán. Es totalmente una línea, es la línea de Madrid que defienden, porque claro, normalmente los corresponsales están en Madrid, de vez en cuando van a Cataluña, no conocen la realidad y menos la realidad vasca, que esto era todavía más desastre todavía. Y entonces, bueno, esto es la línea que llevan y para mí tendrían que tener, en un conflicto así, que bueno, para mí es un conflicto dentro de Europa muy fuerte, donde yo creo que se decide si Europa tiene realmente valores democráticos, porque para mí es totalmente inaceptable que se encarcela a políticos por haber organizado un referéndum. Eh, Bueno, que se ha, han también reclamado la República, ¿eh? Eso yo lo he no, vivido en bueno, directo y era un poco fuerte, ¿eh? No. sí, bueno, pero reclamar a la República sin ningún efecto, que no. Ya, pero yo lo he vivido en directo y tenía un poco una sensación, a mí me daba un poco de miedo de qué va a pasar ahora, ¿no? Con la historia que tenemos en España, no, no sé, Ya, pero tenía. el problema viene de la parte agresiva y militar que puede pasar, que ya hemos visto ayer mismo, ¿no? Que ayer salieron las noticias que algunos y gente que son influentes, ¿no? El general Beca dice que hay que empezar a fusilar 26 millones de personas en España. Yeah. Y estamos nosotros, entre estos. No, no, está claro, No, porque no, pero bueno, los separatistas pueden usar o han usado los Mossos, ¿no? sí, No sé, pues, pero no para han, hacer un golpe. Tampoco.
pero no han pegado a nadie, no han... No, o bueno, ETA ha luchado con violencia también contra sus... Claro, han fracasado. Ya, Han ya, fracasado. ya, Sí. ya. No, ya, ese es un tema, pero bueno, es un tema que, claro, nosotros alemanes tenemos una otra posición más de debatir y de dejar un espacio donde puedes hablar de todo, mientras aquí es enfrentamientos, no hay otro camino. Y es tú que vives País Vasco, en el País Vasco realmente, después de todo lo que ha pasado, parece que sí lo han conseguido, ¿no? Bueno, que yo veo esto un gran logro, porque yo no creo que hay muchos ejemplos de que una sociedad civil realmente ha acabado con sus militares, ¿no? Esto para mí es muy importante porque a mí no me gustan militares de ninguna forma. A mí yo no soy nada en favor de las armas, de las guerras, ni nada de esto. Eh, y bueno, han conseguido que se callen las armas y que ETA entregue sus armas. Claro, ni el Estado español lo quería, ¿no? Les hubiera gustado que lo tengan todavía porque entonces en algún momento puede ser que han hecho algo. Bueno, tenía que ser incluso pero era la sociedad civil que hemos desarmado a ETA, ¿no? Que esto No era el también, logro de Zapatero, entonces. que va, que Zapatero, bueno, tenía su papel, pero más bien en este caso, seguro, Rubalcaba. Macron, porque, Macron. claro, porque si Macron no hubiera dejado, porque claro, los zulos de ETA, la gran mayoría estaba en Iparralde, como se dice aquí, en la parte francés. Y claro, si el Estado francés no deja que los grupos de desmantelamiento van a los zulos para marcarlos, para Pero asegurar que no... Macron no estaba hace 10 años, hace 13 años, cuando, bueno, en 2007 en principio, ¿no? Se acabó con Bueno, eso. claro, Ya. el desarme se hizo hace 3 años. Y esto era que al final Macron se dio cuenta que, mira, vamos a acabar con este tema de una vez, porque muchos años no hizo nada por la falsa solidaridad con Madrid. Bueno, al final se dio cuenta que no, que esto tiene que acabar y hay gente, porque detuvieron los primeros que destruyeron armas, que eran grupos de la sociedad civil francesa, gente muy conocida, y los metieron a la cárcel, bueno, 2 días, ¿no? Hasta que Ya. En Francia hubo una ola de protesta contra esto que no era posible. ¿Cómo se va a acusar a esta gente de ser de ETA cuando estaban destruyendo las armas y las querían entregar destruidas a la policía francesa? Y bueno, y esto era el comienzo de que, bueno, vamos a dejarlo, se formaron los grupos, se hizo el marcaje y el garantizar que de estos zulos no salga nada, y luego se fueron entregados las armas a las autoridades franceses. Y bueno, eso también para mí es un logro que, bueno, fuera. Sí. Bueno, tú eres un poco periodista de investigación y para terminar ya esa charla muy, muy interesante, tú has escrito algunos artículos un poco críticos sobre lo del milagro de Madrid, ¿no? Sí. Que lo Una que parece... valoración de lo que escriben algunos medios en Alemania sobre el supuesto milagro de Madrid. Y bueno, no era muy difícil porque si te metes un poco ahí no tienes que investigar prácticamente nada, solamente es ir a las fuentes y las fuentes mismos que están ahí te dicen todo, solamente es interpretar los datos que hay. Y es curioso que esto muchos periodistas en el Estado español no hacen. Hacen panfletismo cuando la señora Ayuso dice algo que habla de su milagro y hay un medio como El Mundo que luego lo coge y lo pone grande y entonces, bueno, hay periodistas que, bueno, que lo compran y lo difunden. Aunque la realidad era diferente. La realidad era casi al revés, ¿no? Y esto tampoco era tampoco ningún milagro o ninguna Yeah.
ninguna cosa escondida, porque menos mal que todavía existen periodistas en España que hacen su trabajo y, por ejemplo, en este caso, sobre muchas formas, cómo se ha falsificado o manipulado datos en Madrid especialmente, ha informado El Diario. Por ejemplo, ¿no? Una cosa simple que suele hacer Madrid es, hoy te dan las cifras, ¿no? De los nuevos positivos, ¿no? Y con esto luego se calcula la incidencia, a base de la incidencia luego se dice que hay que tomar medidas o no. Pero claro, cuando tú, por ejemplo, tengo unos ejemplos aquí, son del Diario porque esto no es trabajo mío y por eso quiero decir claramente de dónde vienen, porque esto es un poco meterte mucho en las cifras. Por ejemplo, el 2 de octubre Madrid notificó 1.005 nuevos casos, ¿no? Y bueno, con esto se hizo luego la incidencia. Cuando miras en la misma página web una semana más tarde y ves el mismo día, de repente esta cifra ha aumentado a casi 2.500, un 150%. Significa que la incidencia real era mucho más alto. Y hay días que eran todavía mucho más graves, para decir... Bueno, yo creo que en general, quizás en esta pandemia, lo que hay que tener cuidado en general de usar esas cifras y solamente hablar de tendencias, ¿no? Sí. Y para terminar ahora, Navidad, ¿cómo lo vas a celebrar en el País Vasco? ¿Cuántos podéis estar en la mesa? ¿6? Podemos estar 6. Y esto, bueno... ¿Niños incluidos o no? Niños incluidos, en principio. Bueno, vamos a ver si luego igual cambian todavía un poco a 10 con niños, pero bueno, yo no estaré. ¿Vas allá a Alemania o no? ¿Vas allá a Alemania? No, no puedo. Ah, ¿no? Yo voy a ir. Bueno, entonces tienes que tener cuarentena o... No. En Nordrhein-Westfalen todo lo que han conseguido que se tumba todo lo que se ha decidido. Ah, vale. Bueno, entonces el truco, hacemos milagros, volamos... En todo el mundo hacemos milagros. Volamos todos a Colonia, a Düsseldorf o lo que sea, y luego me voy yo a mi pueblo en Hessen, ¿no? Claro. No, yo me voy, yo como persona cívica me voy a comportar como siempre. Yo nunca me han gustado los grandes grupos ni nada. A mí tampoco. Bueno, grandes grupos aquí en el País Vasco no puedes evitar. Y esto, bueno, pero aquí, Navidad es menos, por esto es un poco más, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos normalmente el 21 de diciembre, que ya me han fastidiado 2 años los catalanes con unas elecciones y una huelga general, tenemos Santo Tomás. Y esto normalmente es la fiesta, y a mí me gusta mucho más que Navidades, porque bueno, es pagano. Es el festejar que a partir de ahora los días son más largos, ¿no? Y esto se festeja aquí en la calle, y claro, este año no habrá nada. Yo estoy aquí este año, después de 3 años, estoy la primera vez aquí y no se puede festejar. Bueno. Felices fiestas de todos modos, ¿vale? A ti, un beso. Chao.